A continuación, desarrollaré un algoritmo que permita al usuario recibir n números infinitos. Solamente va a terminar cuando el usuario ingresa un -1 y debe solicitar números enteros positivos e imprimir en pantalla cuál es el número mayor que se ingresó, la suma total de pares e impares, el promedio y si el número mayor es mayor que el promedio. Por lo tanto, en este caso, como se van a pedir una gran cantidad de elementos, voy a crear una lista. Va a ser en este momento la única variable que va a estar en el programa principal. Las funciones las vamos a añadir en el archivo jjrl.py y vamos a utilizar las funciones vector jj que ya habíamos tenido definidas anteriormente, las que nos puedan servir. Esto dado que la función llenado b, que está definida en vector jj, no nos sirve puesto que está hecha para un largo determinado. En cambio, nosotros vamos a trabajar con un largo n, que no lo sabemos, el usuario tampoco. Va a terminar solamente cuando el usuario ingresa un -1. Por lo tanto, esa función de llenado no nos sirve y deberemos definir una. En este caso la vamos a definir en el archivo jjrl.py para poder trabajar con dos archivos de importación. No es necesario, pero en este caso lo vamos a hacer para que puedan ver que podemos dividir nuestras funciones en varios archivos para categorizarnos y ordenarnos a su vez con nuestros códigos. Entonces vamos a definir llenar vector y va a recibir un vector. Vamos a definir una variable que va a ser igual true. En este caso se presenta erróneamente, es T mayúscula y el resto de las letras en minúscula. Posteriormente lo voy a corregir. Y voy a hacer un while. Mientras el corte sea verdadero, como lo definí como verdadero, solamente eso va a ser verdad hasta que lo cambie. Voy a recibir una variable e y voy a pedir al usuario que ingrese un número entero positivo. Y voy a preguntar, voy a definir tres opciones. Que e sea -1. ¿Para qué? Para saber cuándo el programa debe terminar. Y ahí voy a hacer que corte sea igual a falso o false. En este caso también tiene el mismo error. La primera letra debe ser mayúscula y el resto minúsculas. Luego un elif, ya verificar que el número sea positivo. O sea, en este caso si el número es menor que -1, el número debe ser positivo. Lo voy a enviar al usuario. Esto hará que no se ingrese nada, no se cuente nada y le pida al usuario un nuevo número. Y por último, en el caso de que los números sean positivos, voy a añadir el elemento al vector con append. En este caso estoy ocupando una lista, por lo tanto no hay ningún problema, yo ocupo vector.append y el elemento. Entonces con esto ya tenemos definida nuestra primera lista. Ahora lo que voy a hacer va a ser que los números no los ingrese el usuario propiamente tal, sino que los ingrese random. Y que a su vez sean números entre el -10 y el 99 o el 100. Entonces con eso ya tendríamos nuestra primera función y sería de forma dinámica. En este caso el usuario no estaría digitando valores, lo haría todo el sistema. Entonces ya tenemos el primer elemento, la primera forma o función, y nos piden después sacar la sumatoria total. La sumatoria total está definida en vector jj. Ya había sido hecha en ejercicios anteriores, por lo tanto simplemente la vamos a utilizar. Entonces primero hacemos los import de los dos archivos jjrl y el de vector jj y llamamos a la función llenar vector como jjrl.llenarVector y le damos la variable b, que es la que definimos nosotros como nuestro vector. Y para la suma vamos a utilizar la función que está en vector jj y esa es vector jj.sumarb y le damos b como parámetro. Pero esa función retorna un valor, ya retorna una suma, por lo tanto esa la vamos a guardar en una nueva variable para nosotros trabajarlo. En este caso definí la misma variable suma y el resultado que entrega esa función entonces se va a ser devuelto y almacenado en la variable suma. Posteriormente también tenemos la función para sacar el mayor elemento del vector. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Como esta función también retorna, vamos a declarar una variable que se llame mayor y vamos a hacer igual vector jj.mayor. Y con eso vamos a tener ese elemento. En cambio, para la suma de pares y la suma de impares no tenemos funciones establecidas actualmente. Por lo tanto, también las vamos a crear en jjrl.
Entonces voy a crear la suma pares, va a recibir un vector, voy a definir declarar la variable suma igual 0 y voy a hacer un ciclo desde i en el rango del largo del vector. Entonces va a ser, si el largo es 10, entonces va a ir el i tomando los valores 0, 1 hasta el 10 o el 9 en el caso del range. Entonces, y tenemos que comprobar ahora, como queremos solo los pares, voy a hacer por cada iteración del ciclo, verificar si el vector en la posición i módulo 2 es igual a 0, o sea, si cada posición del vector es par. Y ahí, si es así, sumo. De lo contrario, voy calculando, voy omitiendo el elemento. Repetimos el mismo procedimiento para la función de impares, simplemente que sea distinto de 0. Posteriormente los llamamos en la función principal como spar y simpar, ¿ya? Y el nombre del import, punto y el nombre de la función. El promedio se calcula simplemente con la suma dividido el largo del vector, por lo tanto no necesito llamar a ninguna función, todo eso ya lo tengo a mano. En cambio, nos queda saber ahora si el elemento mayor es mayor que el promedio. Para eso vamos a definir otra función, una que nos pida saber, podamos comparar esos dos valores. Entonces va a recibir por parámetro las variables mayor y promedio y voy a preguntar si el elemento mayor es mayor que el promedio. Si es así, imprimo que el elemento mayor es mayor que el promedio. Si no, voy a preguntar si el elemento mayor es menor que el promedio. Y si es así, voy a decir que el promedio es mayor. Y por último, un else, que va a ser la tercera opción, que es si son iguales. Y ahí voy a decir que ambos valores son iguales. Posteriormente los llamamos en la función principal como jjrl punto y el nombre de la función, en este caso mayor promedio, y le damos los dos valores por parámetro. Esto nos va a permitir simplemente llamar a la función. Esta función no retorna, solo imprime, por lo tanto no necesitamos almacenar un resultado como en los casos anteriores de suma par, suma impar o mayor, y simplemente la llamamos e imprime los resultados. Ahora lo que vamos a hacer son las impresiones. Lo primero que vamos a hacer es mostrar la impresión del vector. Para eso vamos a utilizar la misma función de mostrar vector que está definida en vector.jj. Le llamamos vector.jj.mostrarv y el vector. Esta función no retorna nada, por lo tanto no tenemos que almacenar o declarar una nueva variable. Simplemente llamamos a esa función. Posteriormente vamos a ir haciendo el llamado a los resultados. Mostrar la suma, mostrar el elemento mayor, mostrar la suma de pares, mostrar la suma de impares, mostrar el promedio y finalmente llamar a mayor promedio, que va a decir si cuál de las tres opciones se cumplió, si el elemento mayor es mayor que el promedio, si el promedio es mayor o si son iguales. Y con eso cumplimos todos los parámetros del código que se nos había pedido solucionar. Y una vez que tenemos listo nuestro código, simplemente procedemos a probarlo. Entonces ejecutamos el código y vemos el resultado, el vector. Si nos fijamos, los mensajes que envió, el número debe ser positivo, muchas veces. Esto es porque por la cantidad de números que se ingresaron y habíamos puesto que random intentara insertar números negativos, mandaba el mensaje del número debe ser positivo. Ahora eso es discreción que lo pongan o no. Si nos fijamos los números, ahí están los resultados de los elementos, las sumas de pares, impares, mayor, promedio y cuál es el mayor. Entonces con eso tenemos la demostración de que el código funciona correctamente y hace todos los cálculos que se le solicitan, y para valores de arreglos dinámicos, ¿ya? O sea, cuando random en algún caso ingresa un -1, este código termina.
Ahora lo que haremos será trabajar con una calculadora. Vamos a crear una calculadora que sume, reste, multiplique, divida, calcule la raíz de un número y calcule la potencia de un número. Por lo tanto, vamos a pedir primero al usuario que ingrese dos números, y en este caso, como no vamos a trabajar con arreglos, solamente vamos a trabajar con el import de JJRL. Aquí es donde vamos a estar añadiendo todas nuestras nuevas funciones. Entonces, una vez que tenemos las dos variables, vamos a proceder a crear nuestras funciones, que son todas las operaciones matemáticas. Como ya había dicho, las funciones las vamos a crear en el archivo JJRL. Como ya ya tenía algunas funciones creadas del ejercicio anterior, las añadimos al final del código. No va a haber ningún problema. Entonces vamos a definir suma y vamos a recibir dos variables, x e y. Y vamos a, como esto solamente es una suma, vamos a retornar. Vamos a retornar la suma de estos dos elementos, x más y. Y lo mismo vamos a hacer para el resto de operaciones, para la resta, la multiplicación. En el caso de la división, vamos a añadir la característica de validar si el número, en este caso el i, es 0. Si es 0, vamos a retornar un valor. En este caso lo estoy poniendo 1, pero más adelante lo voy a cambiar por -1000 para representar que el número no es divisible para mandar un mensaje. Después van a ver por qué. Y vamos a calcular la potencia. Recordemos que va a ser x elevado a y. Y por último vamos a calcular la raíz cuadrada, o sea, no, la raíz de un número a la enésima. En este caso va a ser la raíz de x en base a y, para utilizar los dos términos que se solicitaron. Recordemos que una raíz es una potencia, es 1 dividido la potencia, por lo tanto podemos utilizar la misma función de potencia para calcular la raíz de cualquier número. Una vez definidas nuestras funciones, vamos a dar el menú al usuario donde vamos a llamar a estas funciones. Entonces lo que voy a hacer ahora es definir una variable que se llame opción y la voy a inicializar con el valor 1. Tengo que inicializarla con un valor que sea distinto al valor que voy a ocupar para que salga del programa. Voy a ocupar el 0 para salir del programa, por lo tanto en este caso yo le pongo un 1, pero podría ponerle 2, 3, 4, 20, 100, 1000, da lo mismo. Entonces voy a preguntar, mientras opción sea distinto de 0, o sea, sea distinta de la opción que voy a dar de salida, voy a recibir la variable opción y le voy a mandar el mensaje acá. Ingrese 1 para sumar, 2 para restar, 3 para multiplicar, 4 para dividir, 5 para calcular la potencia, 6 para sacar la raíz y 0 para salir. Entonces, dándoles esas opciones, se van a guardar en la variable opción y va a reemplazar ahí el número 1 que estaba definido originalmente. Posteriormente a eso, voy a hacer las condiciones. Las condiciones van a ser entonces if si opción es igual a 1, voy a llamar a la función sumar. Entonces sería jjrl.sumar con a y b, como que son los parámetros, y esta función, como retorna algo, lo voy a guardar en una variable r de resultado. Entonces posteriormente voy a imprimir ese valor. Entonces voy a decir la suma de a más b es igual a r, y lo mismo voy a hacerlo para el resto de opciones. Voy a hacer un elif opción 2 y r es igual a jjrl.restar a, b, y voy a decir la resta es etcétera. Entonces así lo voy a hacer para la opción 3, 4, 5, 6, y va a terminar con una opción elif, una opción 0. Si es 0 voy a mandar el mensaje de gracias, y por último un else, que va a ser la opción por defecto. Eso quiere decir que si el usuario ingresa cualquier otro número que no sea entre el 0 y el 6, que le diga que el número no es válido. Y en el caso de la división, es cuando voy a poner acá que si el resultado, como existe la posibilidad de que haya el usuario ingresado un valor para b 0,
voy a mandar, y el sistema iba a retornar menos 1000, como habíamos dicho anteriormente, que en este momento es cuando lo voy a definir. Voy a tomar, si el valor que se recibió es 1000, entonces que retorne el mensaje de que no se pueden hacer división por 0, y un else que en caso contrario se calcule la división e imprima ese resultado. En el caso del ejemplo acá me equivoqué y no se me olvidó cambiar el print. El resultado va a ser correcto, pero va a aparecer el mensaje de la resta, que era el texto que tenía copiado, pero después lo corrijo. Entonces nos queda solamente probar el código y nos pide el sistema que ingresemos 2 números y posteriormente nos entrega nuestro menú. Aquí nos da las 3 opciones, las 6 opciones más el 0 de salir, y vamos probando una a una: la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Si se fijan, el programa funciona correctamente, excepto que en el caso cuando lleguemos a la división va a entregarnos un valor, un mensaje erróneo, pero el resultado correcto. Entonces, con esto ya hemos visto que podemos calcular distintas operaciones y generar distintas funciones que podremos reutilizar, como ya se ha visto en estos ejercicios, excepto en este, que todas las funciones fueron nuevas, pero que podemos reutilizar funciones para calcular vectores, matrices, elementos pares, impares, suma de arreglos, etc. Y no tenemos que volverlo a programar. Esa es la gracia de las funciones, poder reutilizar el código y no tener que estar programando cada vez que tengamos que hacer un ejercicio, ya dado que muchas de estas cosas se van a reutilizar en el futuro. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.